tome las riendas de su vida. Por regla general, un hombre debe muy poco a aquello con lo que nace. Un hombre es lo que él hace de sí mismo. Alexander Graham Bell. Cuando tenía 21 años, estaba sin Blanca. Vivía en un pequeño apartamento de una sola habitación. Era un invierno muy frío y trabajaba en la construcción durante el día. Por la noche casi nunca podía permitirme salir del apartamento, donde, por lo menos, se estaba caliente, así que tenía mucho tiempo para pensar. Una noche, sentado a la mesa de la pequeña cocina, tuve una iluminación que me cambió la vida. De repente, comprendí que todo lo que me iba a suceder durante el resto de mi vida dependía totalmente de mí. Nadie más iba a venir a ayudarme, nadie iba a acudir al rescate. Estaba a miles de kilómetros de casa de mis padres y no tenía ninguna intención de volver allí en mucho tiempo. En aquel momento, vi con claridad que si algo de mi vida había de cambiar, tenía que empezar por mí mismo. Si yo no cambiaba, nada más cambiaría. El responsable era yo. El gran descubrimiento. Todavía recuerdo aquel momento. Fue como un primer salto en paracaídas, a la vez aterrador y electrizante. Allí estaba yo, de pie al borde de la vida, y decidí saltar. A partir de aquel momento, acepté que mi vida estaba en mis manos. Supe que si quería que mi situación fuera diferente, yo tenía que ser diferente. Todo dependía de mí. Más tarde averigüé que cuando aceptamos la plena responsabilidad de nuestra vida, damos un paso de gigante que nos lleva de la infancia a la adultez. Lamentablemente, la mayoría de personas nunca lo dan. Conozco innumerables hombres y mujeres de 40 y 50 años que siguen gruñendo y quejándose de unas anteriores experiencias desdichadas y culpando de sus problemas a otras personas y circunstancias. Muchos siguen furiosos por algo que les hizo o no les hizo su padre o su madre, 20, 30 o incluso 40 años atrás. Están atrapados en el pasado y no pueden liberarse. Sus peores enemigos. Los mayores enemigos del éxito y la felicidad son las emociones negativas de todo tipo. Esas emociones negativas nos sujetan, nos agotan y nos despojan de la alegría de vivir. Desde el principio de los tiempos, las emociones negativas han hecho más daño a las personas y a las sociedades que todas las plagas de la historia. Una de sus metas más importantes, si quiere ser verdaderamente feliz y tener éxito, es librarse de las emociones negativas. Por fortuna, puede hacerlo si aprende cómo. Las emociones negativas del miedo, la autocompasión, la envidia, los celos, los sentimientos de inferioridad y, finalmente, la ira, son causadas principalmente por 4 factores. Una vez haya identificado y eliminado esos factores de su mente, las emociones negativas desaparecerán automáticamente y cuando ellas desaparecen, surgen las emociones positivas de amor, paz, alegría y entusiasmo para sustituirlas y toda la vida cambia a mejor, a veces en cuestión de minutos o incluso segundos. Deje de justificarse. La primera de las 4 causas fundamentales de las emociones negativas es la justificación. Solo puede seguir siendo negativo mientras pueda justificar ante usted y los demás que tiene derecho a estar furioso o disgustado por alguna razón. Esa es la razón de que las personas furiosas expliquen sin cesar, con toda suerte de detalles, las razones de sus sentimientos negativos. Por el contrario, si no puede justificar su negatividad, no puede estar furioso. Por ejemplo, a alguien lo despiden del trabajo debido a la mala marcha de la economía y a la disminución de ventas de la empresa. No obstante, esa persona está furiosa con su jefe por esa decisión y justifica su furia describiendo todas las razones por las que su despido es injusto. Incluso puede dejarse dominar por la ira y decidir demandar a la empresa o desquitarse de alguna manera, mientras continúe justificando sus sentimientos negativos hacia su jefe y la empresa
Sus emociones negativas lo controlarán y ocuparán una gran parte de su vida y sus pensamientos. En cambio, en cuanto dice, bien, me han despedido, son cosas que pasan, no es nada personal, todo el tiempo están despidiendo a gente, supongo que será mejor que me ponga a buscar otro empleo. Sus emociones negativas se desvanecen, consigue el sosiego, la claridad y concentrarse en la meta y en los pasos que puede dar para volver a entrar en el mundo laboral. En cuanto deja de justificarse, se convierte en una persona más positiva y eficaz. Niéguese a racionalizar y dar excusas. La segunda causa de las emociones negativas es la racionalización. Cuando racionaliza, intenta dar una explicación socialmente aceptable a un hecho que, de lo contrario, sería socialmente inaceptable. Racionaliza para eliminar algo mediante la explicación o arrojar una luz más favorable sobre algo que ha hecho y sobre lo que se siente mal o descontento. Excusa sus actos creando una explicación que suena bien, aun cuando sabe que fue usted un agente activo en lo que le ocurrió. Con frecuencia crea complejos medios para demostrar que tiene razón, explicando que, teniéndolo todo en cuenta, su conducta fue totalmente aceptable. Esta racionalización mantiene vivas sus emociones negativas. La racionalización y la justificación le exigen que convierta a alguien o algo en la fuente o causa de su problema. Se sitúa usted en el papel de la víctima y hace que la otra persona u organización sea el opresor o el malo. Elévese por encima de las opiniones de los demás. La tercera causa de las emociones negativas es una excesiva preocupación o hipersensibilidad hacia la manera en que los demás nos tratan. Para algunas personas, toda su propia imagen está determinada por la manera en que otros les hablan o hablan de ellos, incluso de la manera en que les miran. No son conscientes de su valor o mérito propios, aparte de las opiniones de los demás, y si esas opiniones son negativas por alguna razón real o imaginada, la víctima experimenta de inmediato ira, incomodidad, vergüenza, sentimientos de inferioridad e incluso depresión, autocompasión y desesperación. Esto explica por qué los psicólogos dicen que casi todo lo que hacemos es para ganar el respeto de los demás, o por lo menos para evitar perderlo. El antídoto es la responsabilidad. El antídoto contra las emociones negativas de cualquier tipo es aceptar la responsabilidad completa de nuestra situación. No podemos decir soy responsable y seguir furiosos. El acto mismo de aceptar la responsabilidad produce un cortocircuito y cancela cualquier emoción negativa que pudiéramos experimentar. El descubrimiento de esta simple pero poderosa afirmación, soy responsable, y de su capacidad instantánea para eliminar las emociones negativas, fue un momento decisivo en mi vida, igual que lo ha sido para muchos cientos de miles de mis alumnos. Imagínelo, puede liberarse de las emociones negativas y empezar a tomar las riendas de su vida simplemente diciendo soy responsable, siempre que empiece a sentirse furioso o disgustado por alguna razón. Solo cuando se libere de las emociones negativas, asumiendo su total responsabilidad, podrá empezar a fijar y alcanzar metas en todos los aspectos de su vida. Solo cuando sea libre, mental y emocionalmente, podrá empezar a canalizar sus energías y entusiasmos hacia adelante. Sin la aceptación de su total responsabilidad personal, no es posible ningún progreso. En cambio, una vez haya aceptado la responsabilidad absoluta de su vida, no hay límites a lo que puede ser, hacer y tener. Deje de culpar a los demás. A partir de ahora, niéguese a culpar a nadie de nada, pasado, presente o futuro. Como decía Eleanor Roosevelt, nadie puede hacer que te sientas inferior sin tu consentimiento. Buddy Hackett, el cómico, dijo en una ocasión,
Nunca guardo rencor a nadie. Mientras tú te quedas guardándoles rencor, ellos se van por ahí de juerga. A partir de este mismo momento, niéguese a dar excusas o justificar su conducta. Si comete un error, diga lo siento y ocúpese de rectificar la situación. Cada vez que culpamos a otro o damos una excusa, cedemos poder y nos sentimos debilitados y disminuidos. Nos sentimos negativos y furiosos por dentro. Niéguese a hacerlo. Controle sus emociones. Para mantener una mentalidad positiva, niéguese a criticar, quejarse o condenar a los demás por nada. Cada vez que critica a alguien, se queja de algo que no le gusta o condena a alguien por algo que ha hecho o dejado de hacer, alimenta sentimientos de negatividad e ira dentro de usted, y es usted quien sufre. Su negatividad no afecta al otro en absoluto. Sentirnos furiosos con alguien es permitirle que controle nuestras emociones y, con frecuencia, la calidad entera de nuestra vida, desde lejos. Esto es sencillamente una tontería. Recuerde que, como dice Gary Zukav en su libro El lugar del alma, las emociones positivas nos dan poder, las emociones negativas nos lo quitan. Las emociones positivas de felicidad, pasión, entusiasmo y amor nos hacen sentir más poderosos y confiados. Las emociones negativas de ira, dolor o culpa nos debilitan y nos vuelven hostiles, irritables y desagradables. Una vez que haya decidido aceptar la total responsabilidad de sí mismo, de su situación y de todo lo que le sucede, puede pasar a ocuparse confiadamente de su trabajo y de los asuntos de su vida. Se convierte en dueño de su destino y capitán de su alma. Buenos días, señor presidente. En un estudio realizado hace unos años en Nueva York, los investigadores descubrieron que las personas que formaban parte del 3% más alto de cualquier campo tenían una actitud especial que las situaba aparte de la persona media de ese campo. Era la siguiente: se veían como trabajadores autónomos a lo largo de toda su carrera, independientemente de quién firmara los cheques de su salario. Se veían como responsables de sus empresas, exactamente como si fueran personalmente sus propietarios. Usted debe hacer lo mismo. A partir de ahora, véase como el presidente de su propia empresa de servicios personales. Considérese un trabajador autónomo. Véase completamente al mando de cada parte de su vida personal y profesional. Repítase que está donde está debido a lo que ha hecho o dejado de hacer. Es usted el artífice de su propio destino. Usted elige, usted decide. Hasta ahora, ha determinado toda su vida por las elecciones y decisiones que ha hecho o dejado de hacer. Si hay algo en su vida que no le guste, usted es el responsable. Si hay algo de lo que no está contento, a usted le toca dar los pasos necesarios para cambiarlo y mejorarlo de forma que sea más de su gusto. Como presidente de su propia empresa de servicios personales, es usted responsable de todo lo que hace y de los resultados de lo que hace. Es responsable de las consecuencias de sus actos y de su conducta. Está donde está y es quien es porque así lo ha decidido. En un sentido amplio, está ganando exactamente lo que ha decidido ganar, ni más ni menos. Si no está satisfecho con sus ingresos actuales, decida ganar más. Conviértalo en una meta, haga un plan y ponga manos a la obra y haga lo necesario para ganar lo que quiere ganar. Como presidente de su propia vida, personal y profesional, como artífice de su propio destino, es libre de tomar sus propias decisiones. Es usted el jefe, está usted al mando. Elabore su propia estrategia. Igual que el presidente de una empresa es responsable de la estrategia y las actividades de la misma, también usted es responsable de la planificación estratégica de su propia vida, personal y profesional. Es responsable de la estrategia general de la gestión.
fijar metas, hacer planes, establecer mediciones y actuar para conseguir resultados. Es responsable de alcanzar cierto rendimiento, la calidad y cantidad del trabajo que produce y los resultados que se espera que consiga. Como presidente, es responsable de la estrategia de marketing, de su propia promoción y ascenso, de crear su propia imagen a fin de venderse al más alto precio posible en un mercado competitivo. Es responsable de la estrategia financiera, de decidir exactamente qué parte de sus servicios quiere vender, cuánto quiere ganar, cuán rápidamente quiere aumentar sus ingresos cada año, cuánto quiere ahorrar e invertir y qué fortuna quiere tener cuando se retire. Estas cifras dependen enteramente de usted. Es responsable de su estrategia de personal y de sus relaciones, tanto en casa como en el trabajo. Un consejo que doy a mis alumnos es: elijan a su jefe con cuidado. Su elección de jefe va a tener un efecto importante en cuanto gane, en lo rápido que avance y en lo satisfecho que esté en su puesto de trabajo. Elija y decida cosas nuevas. De igual modo, su elección de pareja y amigos tendrá tanto o más que ver con su éxito y felicidad que cualquier otra decisión que tome. Si no es feliz con lo que tiene ahora, es asunto suyo empezar a tomar medidas para cambiarlo. Finalmente, como presidente, está totalmente a cargo de la investigación y el desarrollo personales, de su formación y aprendizaje personales. A usted le incumbe determinar qué cualidades, conocimientos, habilidades y competencias fundamentales necesitará para ganar la cantidad de dinero que quiere ganar en los meses y años venideros. Es responsabilidad suya hacer la inversión y dedicar el tiempo requerido para aprender y desarrollar esas cualidades. Nadie lo hará por usted. La verdad pura y simple es que a nadie le importa tanto como a usted. Conviértase en un valor en alza. Para llevar esta analogía un poco más lejos, véase como una empresa cuyo capital se cotiza en bolsa. Se podría invertir en sus acciones con la confianza de que continuarán creciendo en valor y rentabilidad en los meses y años venideros. ¿Es usted un valor en alza o ese valor se ha estancado en el mercado? Si ha decidido ser un valor en alza, ¿cuál es su estrategia para aumentar sus ingresos entre un 25 y un 30% cada año, un año tras otro? Como presidente de su propia vida, como cónyuge, padre o madre de su propia familia, les debe a las personas importantes que hay en su vida mantenerse en una curva de crecimiento para aumentar continuamente de valor, ingresos y rentabilidad conforme pasen los años. Tome el timón de su propia vida. A partir de este punto, vea y piense en sí mismo como dueño y señor de su propio destino, absolutamente al mando de su propia vida. Véase como presidente de su propia corporación de servicios personales, alguien poderoso, totalmente determinado y dirigido por usted mismo. Niéguese a gemir y quejarse por lo sucedido en el pasado que no puede cambiarse. Por el contrario, oriéntese hacia el futuro y piense en qué quiere y a dónde va. Sobre todo, piense en sus metas. El propio acto de pensar en sus metas hace que sea positivo y tenga un propósito de nuevo. Determine su lugar de control. Hay un extenso corpus de obras sobre psicología que giran en torno a la teoría del lugar de control. Durante más de 50 años de investigaciones, los psicólogos han determinado que el lugar de control de cada uno es el factor determinante de su felicidad o infelicidad en la vida. Veamos por qué. Las personas que tienen un lugar de control interno sienten que controlan totalmente su vida. Se sienten fuertes, seguros y poderosos. Son generalmente optimistas y positivos. Se sienten de fábula con ellos mismos y al mando de su propio destino. Por el contrario, las personas con un lugar de control externo se sienten controlados por factores externos, por su jefe, por las cuentas,
por su matrimonio, por los problemas de su niñez y por su situación actual. Sienten que no tienen el control y como resultado son débiles, están furiosos y asustados, son negativos, hostiles y carentes de poder. Lo bueno es que hay una relación directa entre la cantidad de responsabilidad que aceptamos y la cantidad de control que sentimos. Cuanto más diga soy responsable, más desarrollará un lugar de control interno y más poderoso y seguro se sentirá. El triángulo dorado. Hay también una relación directa entre la responsabilidad y la felicidad. Cuanta más responsabilidad acepte, más feliz será. Parece que estos tres aspectos, responsabilidad, control y felicidad, van juntos. Cuanta más responsabilidad acepte, mayor será el control que sentirá que tiene. Cuanto mayor sea ese control, más feliz y seguro se sentirá. Cuando se sienta positivo y con control de su vida, se fijará metas mayores y más estimulantes. Además, tendrá el empuje y la determinación necesarios para alcanzarlas. Sentirá que tiene la vida en sus manos y puede hacer con ella cualquier cosa que decida. Está en sus manos. El punto de partida en la fijación de metas es que comprenda que tiene un potencial prácticamente ilimitado para hacer, tener o hacer cualquier cosa que quiera de verdad en la vida, siempre que la quiera lo suficiente y esté dispuesto a trabajar el tiempo suficiente y hacer el esfuerzo suficiente para lograrla. La segunda parte de la fijación de metas es que acepte la total responsabilidad de su vida y de todo lo que le suceda, sin culpar a nadie y sin buscar excusas. Con estos dos conceptos, que tiene un potencial ilimitado y que es totalmente responsable, claramente establecidos en su mente, ya está preparado para dar el siguiente paso, que es empezar a diseñar su futuro ideal. Acciones para el capítulo Tome las riendas de su vida. 1. Identifique el mayor problema o fuente de negatividad que hay en su vida hoy. ¿En qué modo es usted responsable de la situación? 2. Véase como presidente de su propia empresa. ¿En qué actuaría de forma diferente si tuviera el 100% de las acciones? 3. Tome la resolución de dejar de culpar a los demás por lo que sucede. Acepte la completa responsabilidad en todos los aspectos de su vida. ¿Qué medidas debe tomar? 4. Deje de dar excusas y empiece a avanzar. Imagine que sus excusas favoritas no tienen, en realidad, ninguna base y actúe en consecuencia. 5. Véase como la principal fuerza creadora de su propia vida. Está donde está y es quien es por sus propias elecciones y decisiones. ¿Qué debe cambiar? 6. Resuelva hoy perdonar a cualquiera que le haya hecho algún daño. Déjelo. Niéguese a hablar de ello de nuevo. Por el contrario, póngase a trabajar en algo importante para usted con tanta intensidad que no tenga tiempo para volver a pensar en lo pasado.